Mi novia el día que teníamos que casarnos se fue con otro hombre que había conocido hace 2 semanas. No me avisó, no me dijo nada, solo se fue. Pasó un tiempo y el karma se encargó de hacerle pagar todo el daño que me hizo. Yo nunca fui de los que se enamoran rápido. Me costaba confiar, no por orgullo, sino por historia. A veces uno llega a ciertas edades con cicatrices que no se ven, pero que te condicionan. Por eso, cuando conocí a Camila, no pensé que terminaría tan metido, tan convencido de que, por fin, había encontrado a la persona con la que podía construir algo verdadero. Nos conocimos en una librería. Yo estaba revisando una edición vieja de un autor que ya no se imprime, y ella me preguntó si sabía dónde estaban los libros de poesía. Sonreí. No porque la poesía me interesara en ese momento, sino porque su voz tenía ese tono cálido que uno no se olvida fácil. Charlamos un rato, terminamos tomando un café, y desde ahí, empezamos a vernos con más frecuencia. Camila era de esas personas que llenan el espacio sin esfuerzo. Tenía ese tipo de energía que hacía que todo pareciera más liviano. Se reía fuerte, caminaba rápido, hablaba mucho. Yo, en cambio, era más tranquilo, más pausado. Pero quizás por eso encajábamos. Ella sacaba lo mejor de mí, y yo le ofrecía un lugar seguro, firme, donde podía ser sin tener que demostrar nada. Pasamos el primer año de novios con esa intensidad que da el entusiasmo. Viajes cortos, cenas improvisadas, fines de semana enteros tirados viendo series, conversaciones largas sobre todo y sobre nada. Nos contábamos todo. Al menos, eso creía yo. No había tema que evitáramos. Yo sentía que podía ser yo mismo con ella, sin filtro. Y según sus palabras, ella también. Conocí a su familia, y ella conoció a la mía. Mis padres la adoraban. Mi hermana decía que por fin me veía feliz. Y yo ya no me imaginaba la vida sin ella. No porque la necesitara, sino porque con ella todo parecía tener sentido. Los días eran más livianos, las metas más claras, los domingos menos vacíos. Así que después de casi 3 años juntos, decidí pedirle matrimonio. Fue algo simple, pero íntimo. En la misma librería donde nos conocimos. Había hablado con el dueño para organizarlo todo. Preparé una pequeña sección con libros que contaban historias de amor verdaderas, y al final, dejé uno especial, con una nota escondida adentro que decía: ¿te gustaría escribir el resto conmigo? Cuando lo leyó, me miró, y antes de que sacara el anillo, ya estaba llorando. Me dijo que sí. Nos abrazamos. Y durante un rato, el mundo se detuvo para nosotros. La noticia corrió rápido. Familia, amigos, redes. Todos nos felicitaban. Algunos lloraban, otros preguntaban cuándo sería la fecha. Nos miraban como si fuéramos una de esas parejas que salen en las películas. Y yo, aunque siempre fui más reservado, también me dejé llevar. Me ilusioné. Mucho más de lo que debí. Empezamos a planear la boda con calma. Nada exagerado, pero sí bonito. Queríamos algo que nos representara. Algo sencillo, íntimo, con las personas justas. Nada de lujos, pero sí con detalles. Camila se entusiasmó con la decoración, con el vestido, con los menús. Yo me ocupaba de los trámites, los invitados, el lugar. Entre los dos armamos todo. Durante ese proceso, no noté nada raro. Al menos no conscientemente. Pero ahora, si miro para atrás, hay cosas que cobran otro sentido. Pequeños cambios en su mirada. Momentos de distracción. El celular que empezó a volverse un objeto inseparable. Algunas noches que decía estar cansada, pero no dormía tranquila. Charlas que antes eran fluidas, y que ahora eran cortas, con respuestas automáticas. Pero yo no quise ver. Estaba tan enfocado en que todo saliera bien, que dejé de mirar con atención. Los últimos 15 días antes de la boda fueron una locura. Visitas al salón, pruebas de vestido, coordinaciones de última hora. Pero ella estaba distinta. Decía que era estrés. Que estaba nerviosa. Que era normal sentirse así antes de dar un paso tan importante. Y yo le creí. O quise creerle. Porque parte de amar también es confiar, incluso cuando algo adentro tuyo empieza a gritar que algo no está bien. Una tarde, la noté especialmente ausente.
Estábamos eligiendo la música para la ceremonia, y cada canción que le proponía, ella la descartaba con desgano. En un momento, le pregunté si realmente quería casarse. No con tono de reclamo, sino con suavidad, buscando entender. Ella me miró, sonrió forzadamente y me dijo: «Claro que sí, solo estoy cansada. Falta tan poco, estoy abrumada». Me dio un beso corto y cambió de tema. Yo dejé pasar el momento. Porque cuando uno ama, a veces prefiere callar antes que incomodar. A una semana del gran día, ya todo estaba listo. Confirmaciones cerradas. Salón pagado. Vestido elegido. Traje planchado. Invitados viajando desde otras ciudades. Mi madre llorando de emoción. Mi mejor amigo preparando el discurso. Todo parecía en su lugar. Pero yo ya no dormía bien. No sabía por qué. Una ansiedad rara me recorría el cuerpo. No era miedo al compromiso. Era algo más. Una especie de intuición que se negaba a callarse. Pero de nuevo, la silencié. Me decía a mí mismo que era solo nervios, que todo saldría bien, que una historia como la nuestra merecía terminar en «sí, acepto». Camila, en esos últimos días, alternaba momentos de entusiasmo con otros de silencio absoluto. Se quedaba mirando al vacío, agarrando el celular cada 5 minutos, poniendo excusas para estar sola. Yo le preguntaba si necesitaba ayuda con algo, si quería hablar. Me decía que no, que solo estaba procesando. Que no era fácil despedirse de una etapa. Que casarse, al final, también era un duelo. Y yo, torpemente, le creí. La noche antes de la boda, nos quedamos cada uno en su casa. Lo habíamos decidido así desde el principio. Más por tradición que por necesidad. Esa noche, no dormí. Me acosté temprano, intenté apagar la mente, pero no hubo caso. Sentía una inquietud que no tenía explicación lógica. Todo estaba listo. No había motivos para preocuparse, pero algo adentro me picaba el pecho. Como si el cuerpo supiera algo que mi mente aún no podía procesar. Le escribí a Camila un mensaje corto. «Te amo. Mañana empieza todo». Tardó casi media hora en responder. Solo puso: «También te amo. Descansa». Y nada más. Ningún emoji, ninguna palabra de emoción, nada que reflejara que al día siguiente iba a casarse conmigo. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. Hasta que la bloqueé, y dejé el celular en la mesa de noche. No quise pensar más. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Me duché. Me vestí con calma. Todo lo tenía preparado desde el día anterior. Me miré al espejo por un largo rato. No para ajustar detalles del traje, sino para convencerme de que estaba bien. Que todo estaba bien. Que el amor, aunque a veces se volviera confuso, todavía estaba ahí. Tenía que estarlo. Llegué al salón 1 hora antes de lo pactado. Todo estaba hermoso. La decoración, las flores, la luz suave que entraba por los ventanales. Mis padres ya estaban sentados. Mi hermana me abrazó con fuerza. Mis amigos hacían bromas para distender. Todos sonreían. Todos creían en ese día. Pero ella no aparecía. Pasaron 15 minutos. Luego 30. Luego 40. El organizador me decía que a veces las novias se atrasan, que era común. Que debía estar maquillándose o ajustando algo del vestido. Pero yo conocía a Camila. Ella no llegaba tarde. Nunca. Menos a su propia boda. Empecé a revisar el celular. No había mensajes nuevos. Nada. Llamé. 1 vez. 2. 5. No atendía. Tragué saliva. Respiré hondo. Me fui a una sala lateral para no desesperar delante de todos. Le escribí: «¿Estás bien? Decime que solo estás en camino». Nada. Volví al salón. Seguí esperando. Los murmullos empezaban a escucharse. Las miradas cruzadas. Las sonrisas tensas de los invitados que ya no sabían si quedarse sentados o levantarse a preguntar qué pasaba. A la 1:30, fue mi hermana quien me tomó del brazo y me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Me llevó a un rincón. Me mostró su celular. Tenía un mensaje de una amiga que seguía a Camila en redes. «Fíjate esto»,
me dijo, con la voz temblando. Era una historia de Instagram. De hacía unos minutos. Un video corto, mal grabado. Camila en un auto. Con otro hombre. Viajando por una ruta. Música fuerte de fondo. Sonriendo. La descripción decía, nuevo comienzo. Sentí que el mundo se me rompía debajo de los pies. Cerré los ojos. No quería creerlo. Pensé que era un error. Que no podía ser. Que quizás era un primo, un hermano, un amigo. Pero no. Sabía que no. Porque yo conocía esa sonrisa. Y no era para mí. Le pedí a mi hermana que me dejara solo. Me encerré en el baño. Me miré al espejo. El mismo traje, la misma mirada, pero ya no había nada en mí que se pareciera al hombre de la mañana. Me senté en el suelo frío. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, como si el cuerpo necesitara un reseteo completo. No entendía nada. No podía entender cómo alguien que hace 24 horas dormía conmigo, que hablaba de elegir canciones para la ceremonia, ahora estaba en una ruta con un desconocido. ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Y lo más doloroso, ¿por qué? Salí del baño como pude. No sabía qué decir. Alguien le avisó a los invitados que hubo un imprevisto. Que la ceremonia no se haría ese día. Algunos se quedaron por respeto. Otros se fueron rápido, incómodos. Yo apenas podía respirar. Horas más tarde, supe la verdad. Camila había conocido a ese tipo hacía solo 2 semanas. En una salida con amigas. Él era nuevo en la ciudad. Encantador, intenso, de esos que dicen todo lo correcto en el momento justo. Se vieron varias veces a escondidas. Ella le contó que estaba por casarse. Y él, según una amiga que me habló después, le dijo que eso no importaba. Que el amor no se planifica. Que tenía que hacer lo que sentía. Y ella, le creyó. No solo canceló la boda. No solo me dejó plantado. Se fue con él. Literalmente. Dejando todo atrás. Sin avisar. Sin enfrentar. Solo desapareció. Me fui a casa en silencio. Apagué el celular. Me acosté vestido. Pasé la noche sin dormir. Al día siguiente, salí a caminar. Horas. Sin rumbo. La gente me saludaba, me miraba con pena. El rumor ya había corrido. Y yo no tenía fuerzas para explicarle nada a nadie. Las semanas siguientes fueron oscuras. Quise borrar todo. Las fotos, los recuerdos, las cosas en común. Pero no podía. Porque no solo se había ido ella. También se había ido una parte de mí. La que creía en la lealtad. La que pensaba que si uno lo daba todo, al menos merecía una despedida digna. Después de aquella humillación pública, de esa fuga absurda con alguien que había conocido hacía apenas 2 semanas, desapareció por completo de mi vida. No hubo disculpas, ni explicación, ni siquiera una nota o un mensaje. Solo el eco de una historia rota, flotando entre la gente que me conocía, y una pregunta repetida en silencio por todos. ¿Cómo se le ocurre hacer algo así? Los primeros días después de la boda fallida fueron los más duros. No dormía, no comía, no hablaba. La casa estaba llena de rastros suyos. Una bufanda colgada en la entrada, libros que compartíamos, una taza con su nombre en la cocina. Me obligué a recoger todo. A guardar lo que dolía. A empacar sus cosas. Pero cada objeto que tocaba era un recordatorio. De lo que fue, de lo que no fue, y de todo lo que no se atrevió a decirme antes de largarse. Intenté entender. Busqué en mí alguna falla. Me preguntaba si fui demasiado tranquilo, demasiado confiado, demasiado predecible. Pero en el fondo, sabía que no era eso. Que a veces, no importa cuánto amor ponga sobre la mesa, hay gente que simplemente prefiere incendiarlo todo por un impulso. Por esa adrenalina de lo nuevo. Por ese falso brillo que da lo prohibido. Pasaron semanas. Luego meses. Y ella seguía sin aparecer. Algunos me decían que la habían visto en otra ciudad, que estaba viviendo con ese tipo, que parecía feliz. Otros me contaban que subía fotos en lugares turísticos, que hablaba de nuevas etapas, y seguir al corazón. Yo no respondía. Solo escuchaba en silencio. Porque hablar de ella,
Era volver a abrir la herida. No borré sus fotos. No por masoquismo, sino porque el olvido forzado a veces duele más que el recuerdo. Dejé que el tiempo hiciera su parte. Lentamente, me fui recomponiendo. Salí de la casa. Volví al trabajo. Empecé a leer otra vez. Me reunía con amigos, aunque sin ganas. No buscaba consuelo. Solo tiempo. Tiempo para digerir lo que había pasado. Tiempo para que el mundo dejara de girar tan rápido sin ella. Una noche, casi 6 meses después, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en atender. Lo hice. Era una amiga de Camila. Nunca habíamos tenido mucha relación, pero su voz sonaba alterada. Me preguntó si sabía dónde estaba Camila. Le dije que no hablábamos desde lo de la boda. Me dijo que no sabía si debía contarme, pero que necesitaba que lo supiera. Camila había sido abandonada. Así, directo. El tipo con el que se había ido, el que le prometía una vida nueva, la dejó tirada en otra ciudad. Le vació las cuentas conjuntas que habían abierto, se llevó las tarjetas, la dejó sin nada. Ni siquiera una despedida. Solo un correo diciendo que esto no era lo que esperaba, y que necesitaba seguir su camino solo. Lo último que le dejó fue una deuda con el arriendo, el auto a su nombre y una tarjeta de crédito que él había usado hasta fundirla. Me quedé en silencio. La amiga hablaba y hablaba. Me decía que Camila estaba destrozada, que no tenía a dónde ir, que estaba en casa de una prima, que había empezado terapia, que no hablaba con nadie, que lloraba todo el día. Me preguntó si quería verla. Si podía hablar con ella. Le dije que no. No por rencor. No por orgullo. Sino porque yo ya había llorado por alguien que no tuvo la decencia de mirarme a los ojos cuando decidió irse. Porque ya había pasado por mi duelo. Porque me reconstruí con paciencia. Y porque ahora, que el karma había hecho lo suyo, no me tocaba a mí salvar a nadie. Días después, supe que Camila quiso contactarse conmigo. Me buscó por redes. Me mandó un correo. Un mensaje largo, lleno de palabras que parecían sinceras. Me pedía perdón. Me decía que no sabía lo que hacía, que se dejó llevar por una emoción pasajera, que pensó que estaba haciendo lo correcto, que nunca dejó de amarme. Que estaba confundida, que ese hombre fue un error, que había perdido todo y que lo único que quería ahora era hablar conmigo. Cara a cara. Una última vez. Lo leí una sola vez. Y después, lo borré. No porque no me doliera, sino porque había algo más grande que el dolor, la dignidad, el respeto que uno aprende a tener por uno mismo después de tocar fondo. El derecho de no volver donde no fuiste valorado. Donde te cambiaron por una promesa vacía. No le respondí. Y no lo pienso hacer. Volví a mi vida. Sin apuros. Sin revancha. Con calma. No me volví millonario. No conocí al amor de mi vida aún. Pero camino tranquilo. Ya no espero disculpas. Ya no busco explicaciones. Porque el tiempo, cuando uno lo deja trabajar en silencio, siempre pone las cosas en su lugar. Y Camila, ya no está en el mío. No volví a saber nada más de Camila durante mucho tiempo. Después de aquel correo que decidí no contestar, me propuse cerrar esa etapa por completo. El amor, cuando duele así de profundo, no se olvida rápido. Pero se puede acomodar. Se puede transformar en algo que ya no pesa. Y eso fue lo que empecé a hacer. Durante meses me enfoqué en reconstruirme sin presiones. No busqué distraerme con otras personas, ni llenar vacíos con ruido. Me tomé el tiempo de volver a conocerme. Volví a hacer cosas que antes había dejado de lado. Salidas en bicicleta por la ciudad, cocinar para mí, leer antes de dormir, caminar sin auriculares. Redescubrí el valor de estar solo sin sentirme solo. Me mudé de departamento. No por huir, sino porque cada rincón del anterior tenía algo de ella. Cambié de barrio, de rutina, de pequeños hábitos. Y sin buscarlo, un día me di cuenta de que ya no me dolía. Que podía hablar de lo que pasó sin que se me quebrara la voz. Que si alguien me preguntaba por Camila, ya no era una herida abierta. Era solo una historia más. Una historia fuerte, sí. Pero una que ya no definía mi presente. Un año después de la boda cancelada,
Recibí una invitación a una reunión de excompañeros del colegio. Dudé en ir. No porque me molestaran ellos, sino porque era volver a ver gente que probablemente había escuchado rumores, versiones, comentarios. Pero al final decidí asistir. Por mí, no por ellos. La noche del evento fue tranquila. Charlas livianas, risas, anécdotas que habían envejecido mejor que nosotros. Pero como todo en la vida, siempre hay alguien que saca un tema que uno no espera. Una excompañera, con un vaso de vino en la mano y una sonrisa incómoda, se acercó y me dijo: «Che, ¿viste cómo terminó lo de Camila?». Le dije que no tenía idea. Me miró, sorprendida. Me dijo que ella se había enterado por una amiga en común. Que después de que el tipo la dejara, Camila volvió a vivir con una prima. Que intentó recuperar su vida, pero la miraban mal en todos lados. Que nadie entendía cómo había sido capaz de dejar a alguien como yo plantado en el altar. Que su familia, incluso, se distanció de ella por vergüenza. Agregó que había tenido problemas para conseguir trabajo. Que andaba con deudas. Que había pasado por varias crisis de ansiedad. Y que ahora estaba sola. Completamente sola. Sin pareja, sin respaldo, sin nadie que le hiciera el aguante como yo lo había hecho durante 3 años. No dije nada. Solo asentí con la cabeza. No porque me alegrara, sino porque entendí que lo que se siembra, se cosecha. Y que el dolor que uno causa, tarde o temprano, vuelve. No hacía falta que yo hiciera justicia. El tiempo ya se había encargado. Terminé la noche sin pensar mucho más en eso. Me fui a dormir tranquilo. Con esa paz, rara que se siente cuando uno ya no espera nada de nadie. Porque entendí que la verdadera victoria, no está en ver al otro destruido. Está en mirarte al espejo y reconocerte entero. Algunas semanas después, mientras hacía fila en un café, escuché que alguien me llamaba. Me di vuelta. Era ella. Camila. Más delgada, con ojeras marcadas, el cabello desordenado. No como quien descuida su estética, sino como quien hace rato dejó de importarse a sí misma. Me saludó con una voz baja, casi culpable. ¿Podemos hablar?, me dijo. Yo la miré. Dudé un segundo. Asentí. Nos sentamos en una mesa apartada. Me contó todo. Cómo se dejó llevar por una ilusión. Cómo creyó que ese tipo le ofrecía algo diferente, algo salvaje, algo real. Cómo se dio cuenta tarde de que él solo jugaba con palabras vacías. Cómo la abandonó sin una explicación, y le dejó más deudas que recuerdos. Cómo trató de reconstruirse, pero nadie la miraba con los mismos ojos. Cómo las puertas se le iban cerrando, una por una. Cómo pensó en mí muchas veces. En todo lo que le di. En todo lo que tiró. No quiero que me perdones, me dijo. Solo necesitaba que lo supieras. Me quedé callado unos segundos. La miré bien. No con odio. No con lástima. Solo con esa serenidad que uno gana, cuando entiende que ya no hay nada más que decir. Yo ya no estoy en ese lugar, Camila, le respondí. No te deseo mal. Pero tampoco tengo espacio para lo que dejaste. Ella bajó la mirada. Apretó los labios. Me dio las gracias. Y se fue. Sin que yo se lo pidiera. Como aquella vez en el altar, pero ahora en silencio y sin testigos. Y mientras la veía alejarse por la ventana del café, entendí que el karma no siempre llega con estruendo. A veces, llega así. Callado. Sin dramatismos. Sin venganza. Solo como una consecuencia lógica de las decisiones que tomamos. Yo no volví a amar enseguida. Pero tampoco volví a romperme por nadie. Aprendí a estar en paz. A construir mi vida paso a paso, sin apurar nada. Hoy, camino tranquilo. Duermo en paz. Y cuando recuerdo aquella boda que no fue, no me duele. Me alivia. Porque me salvé de algo peor. Y si esta historia te tocó, si alguna vez también te rompieron el corazón a último minuto, si fuiste cambiado por una ilusión ajena, si sentiste que todo lo que diste no fue suficiente, suscríbete a este canal. Porque acá contamos historias reales. Donde el tiempo acomoda las piezas. Y donde a veces, el karma, hace el trabajo que nosotros no necesitamos ensuciar. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita. Porque lo que la vida no explica,
nosotros te lo contamos.